Muy bien, bueno, vamos a dar inicio a esta sesión y aquí vamos a trabajar el tema de superficies cuadráticas. Entonces, solamente para darle créditos al autor de este, o a los autores de este material que usaremos en la sesión y en el que estamos trabajando también a lo largo de este curso. Quiero mostrarles tres figuras. Esta es la primera, la vamos a etiquetar como la superficie número 1, la figura número 1. Después tenemos esta segunda, obsérvenla, está etiquetada como la número 2. Y finalmente la número 3. Quiero que, de acuerdo a su intuición o a lo que conocen hasta ahora, me digan cuáles de estas tres ustedes etiquetarían como un cilindro. Entonces vean, esta es la segunda y esta es la tercera. ¿Cuáles de estas tres etiquetarían como un cilindro? La primera. La primera, ajá. ¿Alguien más? También podría ser la segunda. También podría ser la segunda. ¿Qué rasgos observas en la segunda que pudieran darte pauta a decir que es un cilindro? Pues yo pensaría que está como cortado o está partido a la mitad y que está entreabierto nada más. Ajá, o sea que sería como la mitad, digamos, de otra, de la otra, o sea, que esta solo es como la mitad, digamos, que aquí vendría la otra parte. Sí. Ok, ajá. ¿Alguien más? O está partido nada más. O está ok, está partido, muy bien. ¿Alguien más? La tercera también, entonces. La tercera también, entonces. Ajá, nada más que estaría extendido. Ajá, o sea, como que se abrió algo de este tipo y se extendió así, digamos. Muy bien, bueno, en realidad, en efecto, la definición que vamos a trabajar nosotros de cilindro contempla a estas tres superficies. Probablemente a primera vista, el que suena más como a un cilindro es el primero, ¿verdad? Porque es el tipo de cilindros que nosotros hemos trabajado, casi estoy segura, hasta ahora. Pero vamos a ver ahora la definición de cilindro, que contempla también superficies como la segunda y como la tercera. Vean, vamos a distinguir rasgos de esta definición que nos indiquen cómo detectar si una superficie es un cilindro bajo esta definición. Muy bien, vamos entonces a leer la definición de superficie cilíndrica o cilindro y vamos a identificar aspectos importantes. Lo primero que vemos aquí es que debemos de considerar una curva a la que vamos a llamar C. Nos dice entonces, sea una curva C, con C mayúscula, en un plano. De todas esas posibles curvas que son que ustedes pudieran dibujar, solamente aquellas que se sitúan en el plano son las que vamos a considerar en esta definición. Ajá. Entonces imagínense un alambre así torcido, pero que al final lo pueden empalmar perfectamente sobre una superficie plana. Ajá. Entonces no importa la forma que tenga ese alambre, siempre y cuando esté situado en el plano, en un plano. Muy bien. Entonces ese es el primer elemento. El segundo elemento es una recta L que con relación a la curva ocurre que esta recta L no está situada o no es paralela al mismo plano donde ocurre esta curva. Hagamos un ejemplo para que quede un poco más claro. Vamos a colocar en color rojo una curva. Hagan ustedes el ejercicio de colocar una curva, la que quieran. Ahí está la curva. Esta curva está situada en el plano. Vamos a suponer que nuestro plano, pues en este caso es el plano YZ,
por acá perpendicular al pizarrón vendría el eje X hacia afuera de la pantalla. Esta es una curva, entonces pueden dibujarla como ustedes quieran, ¿vale? Esta es la curva a la que vamos a llamar C. Por otro lado, vamos a representar una línea recta L que no se encuentre sobre este plano. Entonces haremos ahora lo siguiente. Vamos a suponer que esta curva se lleva al sistema tridimensional, que ahora se encuentra situada en el espacio. Ahí está situada en el espacio. Sin embargo, esta curva coincide perfectamente con algún plano, el que sea, pero se encuentra situada en el plano. Ahora, lo que haremos es considerar a esta línea recta, que puede ser cualquier línea recta siempre que no coincida con el plano de la curva, pero que además sea una línea recta que cruce en cualquier parte de la curva. Voy a dibujar una línea recta en color azul. Esta va a ser mi recta L. Observen, bueno, aquí la perspectiva del diagrama, digamos, en 3 dimensiones, me indica que esta curva, esta línea L, no coincide con el plano donde se sitúa la curva C. Ahora lo que haremos es lo siguiente. Vamos a trazar líneas que sean paralelas a L, pero no van a ser líneas cualquiera, o sea, no voy a poner una línea por acá, otra por acá. Esas líneas paralelas a la recta L deben de cumplir que atraviesen a la curva en color rojo. Entonces puedo dibujar líneas que sean paralelas. Aquí pues me voy a ir un poquito chueco, pero voy a tratar de hacerlo mejor ahí. Entonces estas líneas que son paralelas, voy a dibujar varias, aunque en realidad podría dibujar una en cada punto de la curva C. Con ellas, con cada una de estas líneas rectas, voy a ir trazando una superficie. Entonces, esta superficie formada a partir de una curva que se sitúa en el plano y una recta L que se conoce como la recta generatriz, nos va a generar lo que se llama un cilindro. Entonces este cilindro pues ya es de una especie distinta a los cilindros que hemos trabajado anteriormente. Aquí solamente dibujé algunas líneas rectas, pero en realidad hay una infinidad porque pues hay una para cada punto sobre la curva C. Entonces a esta curva en color rojo le conocemos como la curva generadora. Y a las líneas rectas que son paralelas y que atraviesan a la curva generadora, las vamos a llamar rectas generatrices. Vamos a identificar de cada uno de los ejemplos anteriores cuáles serían las curvas generadoras y cuáles serían las rectas generatrices. Por ejemplo, para la primera superficie cilíndrica voy a representar la curva primero, que en este caso la curva será una circunferencia, es una curva cerrada. Por cierto, la curva que debemos considerar no tiene esa restricción, o sea, no tiene restricción de ser cerrada o abierta. Puede ser cualquier curva, siempre y cuando esté situada en un plano. Para este ejemplo, ¿cuál sería ese plano en donde se encuentra situada la curva? Pues es un plano paralelo al plano XY. Estos que se encuentran en color rojo y verde. Ese es el plano XY horizontal. Entonces la curva se encuentra situada en un plano paralelo al plano XY. Las rectas generatrices ahora se pueden graficar a lo largo de todos estos puntos en la curva, en un plano, por supuesto, es decir, que no sean paralelas al plano de la misma recta azul. Entonces, en cada uno de estos puntos vamos a ir
colocando líneas rectas paralelas. Ajá. Y todas esas líneas rectas paralelas van a formar la superficie cilíndrica. Entonces vean cómo voy formando la pared de esta superficie. Entonces aquí atrás también hay una infinidad de puntos, y si a cada uno le trazo esta línea recta, genero la superficie. Por supuesto que aquí está dibujado únicamente un segmento de toda esa línea recta, porque las líneas rectas son infinitas. Y con ello voy a generar a toda la superficie cilíndrica. Veamos este caso. ¿Quién me querría decir cómo es la curva generadora para este ejemplo? ¿Cuál sería la curva generadora? No sé si en sus pantallas, no he visto si en esta aplicación, como ocurre en Zoom, se puede interactuar, es decir, que ustedes puedan escribir sobre la pantalla. La verdad es que no sé si tenga la habilidad Teams de hacer eso. Bueno, ¿quién me quiere decir o describir cuál sería esa curva generadora? La curva estaría entre medio. Ajá, ¿cómo la describirías? ¿Cuál sería la curva? ¿Cómo la podría yo representar? Así como lo hice en el ejemplo anterior. Acá donde tenía la curva en color azul. Ahora lo voy a hacer para esta. Dime, ¿cómo tendría que trazarla? Ajá. O sea, entre medio de los dos. De estas dos Que se ven. como paredes. Ajá, ahí. Ajá, en esa parte. En esta parte interna, digamos, que está como hueca. Ajá. Muy bien, bueno, es una opinión. ¿Alguien más que nos dé alguna otra pista? La curva generadora en realidad va a tomar ¿Es la parábola? Ajá, ok, sí. Es esta forma de parábola. Sí, es algo difícil interpretar quizá con palabras. A lo mejor su compañera la estaba pensando exactamente igual, pero creo que no permite interactuar, no sé, en la pantalla. Pero bueno. Entonces, ya que tenemos esa curva generadora, ahora lo que vamos a hacer es trazar las rectas generatrices. Las rectas generatrices no pueden estar dentro de este mismo plano donde se encuentra la curva generadora. En este caso, pues, y en todos, deben de atravesar a la curva generadora. Entonces, para cada uno de estos puntos de la curva, puedo trazar una línea recta, y todo este conjunto de líneas rectas serán curvas generatrices. Perdón, rectas generatrices. Ajá. Entonces así es como si estuviera trazando las rectas generatrices de esta pared, y ahora lo haría con esta segunda pared. Entonces para cada punto aquí de esta curva, que es como una parábola, vamos también a trazar las rectas, y todas estas rectas son paralelas, y de esa forma es como se construye la superficie cuadrática, bueno, cilíndrica. Luego lo vamos a etiquetar ya como superficie cuadrática, pero en este caso es cilíndrica. Muy bien, ¿alguien que nos quiera decir también, o ustedes mismos, los que participaron, cómo sería la curva generadora para esta siguiente superficie? Pues sería seguir la forma de la misma gráfica. Ajá. Iniciaría... bueno, ahí tengo una duda. No importa dónde la puedo iniciar, desde abajo o de la parte superior.
Sí, la puedes iniciar de cualquier, por ejemplo, puedes iniciar una curva así o puedes iniciar una curva así. Realmente la definición no es restrictiva en ese sentido. O sea, la curva que tú generes puede tener cualquier forma siempre y cuando se sitúe en un plano. Esa es la única restricción que se le impone. Puede ser una curva cerrada o puede ser abierta como estas de aquí. Uh-huh. Entonces la única restricción es en cuanto a que imagínate que tú construyeras esta curva con un alambre. Ese alambre, cuando tú lo empalmas en una pared, debe de quedar perfectamente sobre la pared. Ajá. Entonces no debe quedar fuera de la pared. Eso significa que la curva está situada en un plano. Esa es la única condición, pero en realidad la curva puede tener, o sea, cualquier forma que tú decidas. Okay. Muy bien. Entonces, bajo esa consideración, ahora sí, ¿cómo sería la curva generadora? Pues sería esta que tiene la forma de onda, ¿verdad? Ay, bueno, ahí me despego un poquito. Ahí está. Esa sería la curva generadora. Creo que voy a usar un color que resalte más porque el color morado no resalta tanto. Entonces ahí está la curva generadora. Ajá. Y ahora, ¿cuáles serían las rectas generatrices? Las rectas generatrices son líneas rectas paralelas entre sí que pasan por todos los puntos de la curva. Vean aquí, cada uno de estos puntos de la curva voy a trazar una línea recta, pero esta línea recta no coincide, o sea, no es paralela al plano de la curva en color amarillo. Entonces, cuando yo trazo a todas estas líneas, voy generando la superficie que ya ustedes observan acá. Entonces vamos generando así. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hacer una tarea, quiero que la vayan preparando con material que tengamos en casa. Podrían ser algo pequeño para que no gasten tanto material. Esa tarea después la voy a asignar, pero les platico ahora. Van a formar una superficie cilíndrica, un cilindro con esta definición, y ustedes van a definir cómo va a ser la curva y con los palillos o con el material que tengan, no sé, podría ser incluso espagueti, lo van a pegar y van a construir una superficie que sea algo pequeño porque al final pues van a tener que desechar ese material, entonces pues también es un desperdicio. Si no tienen material en casa, por favor no salgan a comprar si no es necesario, y tampoco quiero que gasten tanto. Más adelante les voy a dejar la asignación ya formal, pero nada más les voy platicando para que piensen cómo hacerlo y puedan ustedes mismos construir la superficie. Algunos, si no tienen, no sé, ni palillos, no tienen ni espagueti, podrían usar otro material, no sé, podrían formar por ejemplo con una hoja podrían formar cilindritos aquí, ¿no? Así como si fueran las rectas, y luego pegarlos a lo largo de esa curva que hayan construido. Esta curva podría incluso formarse hay unos alambritos que traen los empaques, no sé, de pan de caja o las tostadas, que son alambritos que se pueden moldear al gusto de uno y que podrían funcionar ahí para hacer este pequeño proyecto, ¿vale? Entonces van a construir su superficie. Muy bien. Ahora vamos a trabajar sobre, déjenme nada más grabar esta sección. Muy bien, vamos a continuar ahora. Lo que haremos será identificar la forma ya matemática en una expresión matemática, de hecho en una ecuación,
de estas superficies cuadráticas. Bueno, se pueden encontrar como superficies cuadráticas o superficies cuádricas, cualquiera de los dos nombres. Una superficie cuadrática en el espacio tridimensional tiene la forma de la ecuación de segundo grado usando 3 variables. Entonces vamos a ver rasgos importantes de esta, que es la forma general de una ecuación cuadrática. Observen que existen términos cuadráticos en las 3 variables. Aquí está ax cuadrada, by cuadrada y cz cuadrada. Las letras mayúsculas denotan constantes, o sea, puede ser cualquier constante, ¿no? Más adelante tenemos 3 términos. 1, 2, 3 términos. ¿Qué rasgo notan de estos 3 términos? ¿Alguien que me quisiera decir cómo se distinguen estos 3 términos de los demás? Que tienen 2 puntos. Tienen, Por ejemplo, XY y XZ. ajá, exactamente, tienen los productos de las distintas variables x, y, z en pares. XY, XZ y Z son las 3 posibles combinaciones de multiplicaciones de 2 de ellas. Muy bien. Y después tenemos a un grupo de 3 términos formado por cada variable, pero ya no al cuadrado, sino a la 1. Aquí está G, H e I, son nuevamente constantes. Ahí, denme un segundito. Se me fue el estornudo. Bueno, entonces están elevados a la 1. Y después aparece el último término, que es un término constante. Este J es una constante, no tiene variables. Esta es la forma general de una ecuación que representa una superficie cuadrática. Está igualada a 0. Ya las formas particulares las vamos a ir viendo a continuación, pero esta es la general, ¿vale? Entonces, no siempre se van a tener todos los términos, por supuesto. Estos términos cruzados, así los llamamos, los términos cruzados, aparecen cuando la superficie está como inclinada con respecto a los modelos de, no sé, si por ejemplo tiene eje en cualquiera de los 3 ejes, ya sea X, Y, Z, estos términos cruzados no van a aparecer, solo van a aparecer cuadráticos lineales. Independiente, pero el término cruzado no va a aparecer. De hecho, los casos que vamos a trabajar para estas figuras serán casos particulares en donde los ejes van a coincidir ya sea con X, con Y o con Z. Entonces no vamos a tener este caso de variables cruzadas. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a revisar a estos 6 modelos y vamos a comenzar con el modelo del elipsoide. Entonces, en el modelo del elipsoide, lo que observamos es que aquí aparecen los 3 términos cuadráticos para X, Y y Z. Además, cada factor tiene signo positivo. Estos valores ahorita vamos a ver también cómo es que se plasman en la gráfica. Y están igualados a 1. Vamos a ver algunas que están igualadas a 0, pero en particular, en este caso para el elipsoide, están igualados a 1. Entonces vamos a ir viendo de cada uno los rasgos importantes. Aquí yo dibujé representa un elipsoide. Si se dan cuenta, es más alargado en el eje vertical, en el eje Z. En la ecuación, el valor que sea más grande de aquí dividiendo para todas las variables será aquel que defina el alargamiento. Si por ejemplo aquí es más alargado en Z, significa que en su ecuación el factor de Z aquí que está dividiendo es más grande que los demás. Entonces así es como podemos comenzar ya a distinguir estos rasgos. Vamos a continuar con el hiperboloide de una hoja.
Vamos a comparar y quiero que alguien me diga así como cuando jugamos a encuentra la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre entre la ecuación del elipsoide, obsérvenla, y la ecuación del hiperboloide de una hoja? Alguien que me ayude a encontrar la diferencia entre la ecuación 1 y la ecuación 2. Que ahora en Z El último es negativo. Ajá, que ahora exactamente el término cuadrático en Z es negativo. Muy bien. Ajá. Eso lo que da como efecto en la gráfica es esta especie como de conos unidos. Bueno, no precisamente conos porque aquí hay una curva. Pero este perfil que ustedes... déjenme poner en color amarillo, así resalta más. Este perfil que ustedes ven aquí de la superficie es justamente una hipérbola. Una hipérbola. Ajá. Y si nosotros hacemos girar esta hipérbola a lo largo del eje Z, que es el que tiene el signo negativo, construimos toda la superficie. Ahora, ¿solamente podrá ser Z el que lleve el signo negativo? Bueno, la respuesta es no. En realidad cualquiera de los tres podría llevar el signo negativo. Entonces, ¿qué ocurriría si, por ejemplo, ahora es X la variable que tiene el signo negativo? Lo que va a ocurrir es que el hiperboloide de una hoja ahora se va a situar con el eje en el eje X, que es el que tiene el signo negativo. Vamos a hacer una representación aquí muy breve de cómo se vería un hiperboloide de este tipo. Entonces estos son los ejes coordenados y voy a representar ahora al hiperboloide. Entonces vendría con eje en el eje X, que es el que arrastra el signo negativo, y se vería algo como así. Más o menos así. Su eje es el eje X, ahí está, el que tiene el signo negativo. Y lo mismo ocurriría con Y. Si ahora es Y el que arrastra el signo negativo, pues el hiperboloide estaría situado aquí, a lo largo del eje Y. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, vamos a continuar con el hiperboloide de dos hojas. Ahora quiero que, igual que hicimos con el caso anterior, quiero que distingan los rasgos de esta ecuación con respecto a las anteriores o a la anterior. Este es el hiperboloide de una hoja y este es el hiperboloide de dos hojas. ¿Qué tiene de diferente ahora esta ecuación? Pues ahora se empieza con Z y lo que es X y Y son negativos. Ajá. Y también está igualado a 1, muy bien. Bueno, este no, como que no lo notamos tanto porque ahora no hemos visto otro caso, ¿verdad? En efecto, ahora son dos variables las que tienen signo negativo y solo una que tiene signo positivo. Entonces, aquella que tiene signo positivo será la que nos diga cuál es el eje de este hiperboloide de dos hojas. ¿Por qué lo llamamos hiperboloide? Pues porque, igual que ocurre en el anterior, aquí si graficamos el perfil, estas dos curvas forman una hipérbola. Ajá. Y al hacer girar esta hipérbola con respecto al eje Z, que es este eje que tiene, este es un más, este es más, formamos la superficie. Entonces vean, esta hipérbola, compárenla con esta otra. Ajá, son distintas, ¿no? Entonces generan curvas distintas. Ambas giran alrededor del eje Z, pero generan curvas distintas. Entonces aquí habrá una parte donde no haya superficie entre estas dos, no se tocan. Ajá.
Muy bien. ¿Podríamos construir hiperboloides de dos hojas en otros ejes? Sí, la respuesta es sí, sí lo podemos hacer, igual que antes. Vamos a suponer que queremos un hiperboloide de dos hojas que se sitúe sobre el eje X. ¿Cuál sería el efecto en la ecuación? Si fuese el eje X ahora sobre el que voy a situar el hiperboloide, ¿cómo se vería la ecuación? ¿Cómo se vería afectada? Si fuera en X, pues X quedaría positiva Ajá, muy bien. Entonces podríamos... y X y negativa. Ajá, y Y Z quedaría negativa, muy bien. Entonces esta a la primera la voy a dejar, a la positiva la voy a dejar en primer lugar. Y después voy a escribir a las dos negativas. Por ejemplo, y cuadrada sobre b cuadrada menos z cuadrada sobre c cuadrada igual a 1. Ajá. Y de esta forma tendría un hiperboloide de dos hojas situado sobre el eje X. Entonces vendría algo así. Y el otro vendría por acá atrás. Nada más déjenme pintar el eje para guiarme. Y la otra hoja vendría por acá. Ajá. Ahí estaría. Entonces el positivo, que es el positivo, me da el eje. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Vamos a continuar con la superficie ahora llamada cono elíptico. Ajá. Nuevamente, quiero que me ayuden a encontrar rasgos importantes que hagan la diferencia entre esta ecuación y las anteriores. ¿Quién me quiere decir qué rasgo tiene o qué tiene de parecido con ¿Se algún? iguala a 0? Se iguala a 0, muy bien. Ajá, se iguala a 0. Okay. Es un rango importante, un rasgo importantísimo, ¿verdad? Que ahora la igualación es a 0. Y tiene valor negativo. Ajá, tiene una de las variables tiene signo negativo. Muy bien. Entonces, estos dos rasgos, distinguen al cono elíptico. Uh-huh. Veamos qué ocurre ahora en la forma de esta superficie. Esta ya no es curva, estas son rectas, que de hecho podríamos dibujar así, se cruzan en el origen. Entonces, esta es una línea recta, esta es otra línea recta, y si las hacemos girar alrededor del eje Z, que es justamente aquel que tiene el signo negativo, ajá, entonces eje Z, vamos a construir el cono elíptico. Uh-huh. Ocurre lo mismo que antes. Si queremos un cono situado con un eje en otra, ya sea en Y o en X, pues hacemos la modificación. Por ejemplo, si fuese y cuadrada sobre b cuadrada, no, déjenme hacer, estaba pensando en justo lo opuesto. Ven un segundito, ahí está. Entonces, si fuese, por ejemplo, z cuadrada sobre c cuadrada más x cuadrada sobre a cuadrada menos y cuadrada sobre b cuadrada igual a 0, ¿cómo sería la gráfica de esta región? Como que se voltea, bueno, o sea, como que se acuesta respecto al eje X, Z, perdón, digo, Quedaría es que no sé cómo sobre el explicarlo. vector verde, ¿no? Ajá. Ajá, es como que se acuesta, eso está perfecto, y quedaría ¿cómo? ¿Cómo me dijeron por ahí? En el vector verde quedaría acostada. Ajá, quedaría acostada ¿sobre cuál eje? ¿Sobre eje X o sobre eje Y? Sobre el... Sobre Y. Sí, ¿no? Sobre Y, ¿verdad? Que es el que arrastra el signo negativo. Entonces aquí puedo graficar aquí la cruceta
bueno, en el centro, y el cono. Ajá. Y su eje entonces coincide con la variable que tiene acá el signo negativo. Muy bien. Vamos ahora a la siguiente superficie. La siguiente superficie se conoce como paraboloide elíptico. ¿Qué encuentran de distinto con respecto a algunas anteriores? Díganme algún aspecto que se distinga con respecto a las demás. Que ahora está guardada una variable. Ajá, exactamente. Que ahora una de las variables tiene exponente 1. Ya no, en los casos que hemos visto anteriormente, todas tenían, o sea, las tres que aparecían, aparecían con exponente 2. Pero ahora una de ellas tiene exponente 1, que es en este caso z. Las otras dos aparecen cuadráticas y se están sumando. Ajá. Entonces ese z que aparece en un término lineal, a la 1, va a coincidir con el eje de este paraboloide elíptico. ¿Por qué paraboloide? Bueno, por la forma, si se dan cuenta del perfil. Ajá. Este perfil es el perfil de una parábola. ¿Y por qué elíptico? Si se dan cuenta ahora, vamos a ver si el verde, creo que el azul, sí. Y si nosotros cortáramos esta superficie con un plano paralelo al plano XY, nos daríamos cuenta de que esta curva es una elipse. Ajá, por eso tiene esos dos nombres. Paraboloide elíptico, ¿vale? O sea, está formada por esas dos curvas. En particular, si A y B tienen el mismo valor, esta elipse es una circunferencia. Muy bien, ahora, ¿cómo podríamos modificar vamos a suponer que ahora este paraboloide elíptico, ahora voy a darles la gráfica y ustedes me van a decir cómo sería la ecuación. Vamos a suponer que ahora se encuentra así. Ajá. ¿Cómo se vería afectada la ecuación? Ahora, ¿cómo sería la ecuación para este caso que dibujé aquí? Sería y Pues sería es igual Ajá, a x cuadrada sobre a cuadrada ajá, más z más z. cuadrada Ajá, perdón, nada más que quería ponerlo para que resaltara. Muy bien, entonces sería y igual a x cuadrada ajá, sobre a cuadrada sobre a cuadrada. más z cuadrada sobre c cuadrada Ajá, muy bien. Z cuadrada sobre c cuadrada. Muy bien, ajá, esa sería la diferencia. Entonces el término lineal me indica cuál es el eje sobre el que se sitúa este paraboloide elíptico. Y vamos con la siguiente superficie, que es la última, que se conoce como paraboloide hiperbólico. Este paraboloide hiperbólico, bueno, primero díganme qué rasgos distinguen a la ecuación del paraboloide hiperbólico, de acuerdo a lo que observan acá. Que ahora están en negativo. Ajá, ahora se están restando, ¿verdad? Una es positiva y la otra es negativa. Una sí es positiva y otra negativa. Y también una de las variables se encuentra al exponente 1. Entonces es muy parecida a la anterior, excepto porque ahora es una resta en vez de ser una suma. El efecto pues es drástico. Imagínense una silla de montar. La silla de montar tiene una forma en U hacia arriba, que es donde se sienta, y la otra que viene hacia abajo, que es la que se acopla al caballo. Ajá. Entonces, bueno, esa superficie no me queda muy bien en la gráfica, por eso ya no la hice, pero
el efecto, digamos, de la variable, si yo ahora coloco, en vez de z, coloco otra variable, pues el efecto va a ser semejante. Aquí la silla de montar es como cuando se usa normalmente. El eje va hacia el z, bueno, es el eje z. Si volteo la silla, pues entonces este eje podría coincidir con el eje x o con el eje y. Entonces quedaría como acostada con respecto a esta imagen. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, bueno, ahora vamos a continuar con los ejercicios. Este ejercicio consiste en que, dado un conjunto de ecuaciones, que son ecuaciones de la 1 a la 6, vamos a encontrar a qué superficie de estas 6 que nos dan. Aquí hay 2, aquí hay otras 2 y finalmente 2 más. Entonces tenemos que hacer ese match entre las ecuaciones y las gráficas. No vamos a mirar por ahora a las gráficas. Va a ser mucho más útil trabajar primero con las puras ecuaciones y vamos a ir distinguiendo esos rasgos que ya hablamos, de los que ya hablamos anteriormente, y ya después vamos a hacer encontrar a la pareja, ¿no? de cada ecuación. Muy bien, lo vamos a hacer de esta manera. Vamos aquí a llamar a cada una de esas ecuaciones. Vamos a comenzar. Yo sé que, bueno, ahorita pues no tienen ustedes como la tabla, y vamos a ir regresando a ver las que tenemos como de referencia. Quizá esta la recuerden, no sé, tal vez, pero de cualquier forma, si no es así, hacemos la comparación. A ver, véanla ahí. ¿Alguien recuerda cuál es la forma o a qué forma corresponde esta ecuación? Los tres son cuadráticos. Al elipsoide. Ajá, exactamente. Los tres son cuadráticos, los tres tienen signos positivos y están igualados a 1. Entonces su modelo es justamente el modelo del elipsoide. ¿Cómo se vería, cómo estaría representada este elipsoide? Bueno, vamos a observar los coeficientes ahora. ¿Cuál es el coeficiente más alto? En esta forma, claro, debe de estar la variable dividida entre el factor. ¿Cuál es el coeficiente más alto? Es el 16. Ese 16 corresponde a y. Significa que este elipsoide va a estar más alargado en el eje y. Está aquí, está acá y está acá. Entonces, en X y en Z tienen el mismo factor. Es decir, va a estar igualmente alargado en X y en Z. Voy a representarlo de esta manera. Entonces aquí voy a hacer como un óvalo, así, una elipse. Lo voy a representar de tal manera que me dé la impresión de que tiene volumen. Y esta segunda parte que estoy dibujando ya me da como la perspectiva del volumen. A ver, déjenme darle aquí punteado. Creo que se va a ver mejor. Ajá. Esta última parte que dibujé, ya que los factores de X y de Z son los mismos, en realidad si yo hago un corte, se vería como una circunferencia de radio 3, ¿no? Que es la raíz cuadrada de 9. En cambio, para esta otra, pues si yo corto aquí como con un plano paralelo o con el plano XY, el perfil se vería como una elipse. Aquí coincidía en 4, que es la raíz de 16, bueno, en menos 4 y en 4. Ajá. Entonces así es como puedo graficarlo. Muy bien. Bueno, me dicen si hay preguntas ahí, ¿eh? Vamos con la ecuación número 2. Para la ecuación número 2,
Parece como que a primera vista no empata con ningún modelo, porque los modelos que hemos visto o están igualados a 0 o están igualados a 1. En este caso la constante es menos 4. Lo que haremos para esta expresión será lo siguiente. Voy a hacer que el factor ahora en vez de ser menos 4 sea 1. Y eso lo logro multiplicando toda la ecuación por el inverso multiplicativo de menos 4, que es menos un cuarto. Entonces, con esta multiplicación lograré que la ecuación completa esté igualada a 1. Vamos a ver cuál es el efecto acá. Entonces, menos un cuarto por 15, menos 15 cuartos de x cuadrada. Después tenemos a menos 4 por menos un cuarto, es 1 positivo, nos queda y cuadrada. Después tenemos a menos 15 cuartos también, 15 cuartos de z cuadrada. Y esta está igualada a 1. Ahí está. Ahora voy a modificar, si se dan cuenta aquí ya parece como que se va reconociendo qué tipo de superficie pertenece. Hay un término, bueno, los tres términos son cuadráticos, hay uno en positivo y dos en negativo. Entonces la voy a reescribir de la siguiente forma. Voy a hacer y cuadrada menos, aquí el factor lo puedo dejar como 1 sobre 4 sobre 15, pero lo voy a dejar así, no importa. Es nada más distinguir rasgos importantes que me indiquen qué tipo de superficie es y cómo se grafica, y ya ahorita no me interesan más detalles de ella. Entonces veamos, 3 cuadráticos, 1 positivo, 2 negativos, igualado a 1. Vamos a regresar a los modelos. Entonces el elipsoide definitivamente no encaja. Este tampoco, porque solo hay uno negativo. En cambio aquí hay 1 positivo, 2 negativos y está igualado a 1. Se trata por lo tanto de un hiperboloide de 2 hojas. Ahora, ¿cuál es el eje de este hiperboloide? Vamos a ver al ejercicio. ¿Cuál será el eje de este hiperboloide? ¿Cómo se distingue el eje del hiperboloide? ¿Se acuerdan en el modelo general? A ver, vamos a regresarla. Vamos a ver aquí, hiperboloide de 2 hojas. ¿Cómo distingo al eje de este hiperboloide? Porque es el positivo, ¿no? Muy bien, porque es el positivo. Entonces, aquí, ¿cuál será el eje para este hiperboloide de 2 hojas? El Y. El Y, muy bien. Entonces vamos a graficar este hiperboloide. Se va a representar algo más o menos así. Entonces este hiperboloide está situado sobre el eje Y. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Vamos con el siguiente caso. La ecuación número 3. Muy bien, vamos aquí, tenemos a la ecuación número 3. Entonces, para esta ecuación vamos a hacer algo parecido, como la constante a la que se está igualando es 4. Lo que haré es multiplicar por el inverso multiplicativo de 4, que es un cuarto, y una vez que hagamos operaciones, esto es 4x cuadrada por un cuarto, me dará x cuadrada, pues menos un cuarto por y cuadrada sobre 4, o un cuarto de y cuadrada, es lo mismo,
después más z cuadrada, y esto es igual a 1. Ajá. Muy bien, rasgos de esta ecuación. De hecho, todavía podríamos reescribirla. Bueno, pero díganme qué rasgos tiene esta ecuación. Algo que noten. Dos términos en positivo y uno en negativo. Ajá, muy bien. Entonces vamos a escribir a esos dos términos que están en positivo. Vamos a escribirlos al inicio. X cuadrada más z cuadrada menos y cuadrada sobre 4. Y además está igualada la ecuación a 1, ¿verdad? Vamos a buscar los modelos. Un segundito. Vamos a buscar ahora qué modelo encaja con esa descripción. Ahí está. Todos cuadráticos, pero 2 positivos y un negativo. ¿Cómo distinguimos? Este es un hiperboloide de una hoja. ¿Cómo distinguimos el eje de este hiperboloide de una hoja? Por aquel término que es negativo. Ajá, por aquel término que es negativo. Muy bien. Entonces, en este caso, el término que es negativo es y. Entonces, el hiperboloide de una hoja se va a situar sobre el eje y. Entonces vamos a graficarlo aquí, para representar, hacer un bosquejo. Entonces esto sería así más o menos. Así. Su eje es el eje Y, que es justamente el que tiene signo negativo. Muy bien, déjenme grabar hasta aquí. Muy bien, vamos a continuar con el ejercicio número 4, con la ecuación número 4. Aquí está la ecuación número 4. Nuevamente haremos una modificación a esta ecuación para llevarla a una forma más reconocible. Haré lo siguiente. Voy a igualar, recuerden que todas las variables siempre aparecen solo de un mismo lado, ¿no? Excepto cuando son lineales, uno de los términos, pero en este caso las tres son cuadráticas. Eso me da pauta a pensar que la igualación tendrá que ser a 0 porque no hay ninguna constante aquí diferente. Entonces haré lo siguiente: 4x cuadrada más 9 z cuadrada menos y cuadrada igual a, tiene que ser 0. Aquí, bueno, los factores podrían quedar en el denominador, ¿no? Aquí quedaría un cuarto, acá un noveno. Ahorita no me interesa tanto eso, sino la forma de la función, de la ecuación. Dos términos cuadráticos positivos, un término cuadrático negativo y la igualación a 0. Entonces vamos a buscar en cuál de esos modelos podríamos encontrar esas características. 2 positivos, 1 negativo. Veamos el cono elíptico. Los tres son cuadráticos. 2 positivos, 1 negativo y está igualado a 0. ¿Cómo distinguimos el eje de este cono elíptico? Es igual, está ubicada en el eje negativo, ¿no? Bueno, queda en el que es negativo. Ajá, en el que tiene el signo menos. Por lo tanto, para esta ecuación número 4, que vamos a hacer aquí la gráfica. Aquí está X, Y Z. Entonces, en este caso vamos a dibujar el cono aquí a lo largo del eje Y. Entonces vamos a dibujar acá una cruceta. Voy a ponerlo un poquito más grueso.
Entonces vamos a dibujar una cruceta así, dos rectas que se intersecan en el origen y después giran alrededor del eje Y, generan a este par de conos que se une a través de sus vértices. Muy bien, ya la forma más particular del cono, que si es más abierta o más cerrada, pues depende de los factores, pero ahorita no nos interesa dar más rasgos, ¿no? O sea, solamente hacer un bosquejo. Bueno, vamos a agregar aquí, déjenme agregar una página para colocar la ecuación número 4, ¿verdad? Ya me perdí. No, 5. Este fue la número 4. Muy bien, vamos con la ecuación número 5. Pues aquí parece que ya no tenemos que hacerle... sí, tal vez sí, una modificación. Sí, ¿alguien iba a preguntar algo? ¿No? Muy bien. Ok, rasgos de esta ecuación. Díganme alguna característica que me ayude a decidir qué hacer con la ecuación, si la dejo así, si despejo algo. Despejar Y. Despejar Y, ¿verdad? Ajá. Cuando en la ecuación aparece, digo, al menos en estos modelos simples, centrados en el origen, cuando en la ecuación aparece el término lineal, ese es el que vamos a despejar justamente. Entonces vamos a hacer lo siguiente, menos 4y, menos 4y es igual a menos z cuadrada menos 4y cuadrada, y después multiplicamos a toda la ecuación por el inverso multiplicativo de menos 4, que es menos 1/4, y llegamos a lo siguiente. Este es y es igual a menos z cuadrada por menos 1/4, nos va a quedar z cuadrada sobre 4. Menos por menos es más, 4 por 1/4 pues es 1, y simplemente nos queda más y cuadrada. Entonces, esta última ecuación, ¿a qué modelo se asemeja? Vean que los términos cuadráticos se están sumando. Veamos nuestros modelos generales. Aquí está el paraboloide elíptico. Tiene la variable, en este caso fue z, y al exponente 1, y las otras dos variables aparecen al cuadrado, pero se están sumando. Entonces, ¿cuál es el eje del paraboloide? ¿Cómo lo distinguimos en la ecuación? ¿Se acuerdan cómo distinguimos el eje en la ecuación del paraboloide elíptico? Podría ser el término que es independiente, ¿no? Entonces... El término que es el lineal, ajá. No sé si con independiente te referías. bueno, sí, que está solo. Ok, sí. Entonces, el término que está en lineal, al que ya despejamos, es el que nos va a dar justamente el eje de ese paraboloide elíptico. Entonces, ¿cuál sería en este caso? Pues sería y, ¿verdad? Entonces aquí va a estar x, y, z, y el paraboloide vendría así. Así. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? El método factor ahí no sería x cuadrado en lugar de y cuadrada. ¿Cómo? Sí, acá. Sí, ahí. Sí, cometí un error ahí. Le puse desde el principio 4x cuadrada. Gracias. Muy bien, entonces esta es x cuadrada. Y acá vamos a poner a
x cuadrada. Muy bien, gracias. Vamos ahora con la ecuación número 5. Ahí está. No, esa no es. Vamos con la ecuación número 6. Muy bien, ahora para esta ecuación, ¿qué sugieren hacer? ¿Qué cambio le podríamos hacer? Obsérvenla y díganme qué cambio podríamos hacerle. ¿No? Ahora ¿Alguna? sería como que Ajá. despejar Z. Despejar z, ajá, que es la que aparece a la 1. Entonces vamos a despejar z. Entonces tendríamos lo siguiente: 4z es igual a y cuadrada, quedaría ahora positiva, y cuadrada menos 4x cuadrada. Y a esta ecuación, para despejarla, ya nada más hacemos la multiplicación por el inverso multiplicativo de 4, que es un cuarto. Y entonces nos queda lo siguiente: z es igual a y cuadrada sobre 4 menos 4 sobre 4, que es 1, menos x cuadrada. Entonces, si observan, esta ecuación tiene también cuadrados en x y en y, pero a diferencia del caso anterior, de este, ya no se están sumando, ¿verdad? Ahora se están ya no se están sumando, sino que ahora se están restando. Ajá. Bueno, de hecho creo que no la voy a graficar, es un poquito más compleja esa. Vamos a recordar el último modelo, que fue justamente ese en forma de silla de montar, que es el paraboloide hiperbólico. Esta forma coincide exactamente con la que tenemos en el ejemplo. Y cuadrada sobre b cuadrada menos x cuadrada sobre a cuadrada. Entonces, pues la gráfica sería muy parecida. Aquí como que no va a ser tan fácil ahí graficarla. Entonces como que la silla viene así hacia arriba, pero luego también hacia abajo, no sé, por ahí así, ¿no? Bueno, no, ese fue un intento de... vamos ahora a mostrar las gráficas para ir haciendo ya el match entre la ecuación y la gráfica. Para la... Aquí tenemos la primera gráfica, que es la silla de montar, que no pude graficar bien. A ver, déjenme ver si la puedo copiar ahí. Para este caso, ¿cuál sería la ecuación que le corresponde? Sería la ecuación número 6, ¿verdad? Ajá. Sería la ecuación número 6. Déjenme ver si me reivindico con el dibujo. Esta es así. Esta viene como así. Bueno, ya se parece más, creo. Entonces, para esa primera gráfica corresponde la ecuación número 6. Ajá. Entonces esta sería la ecuación número 6. ¿Cuál fue el cono que se encuentra situado sobre el eje Y? Vamos a ver.
fue el de la ecuación número 4. Entonces al inciso B le corresponde la ecuación número 4. Vamos ahora a inciso C, que es el elipsoide. Solamente encontramos un elipsoide, que fue justamente el número 1. Entonces a esta gráfica le corresponde la ecuación número 1. Después tenemos el paraboloide elíptico, que fue para la ecuación número 5. Ahí está, el paraboloide elíptico con eje en el eje Y. Entonces esta es la ecuación número 5. Después tenemos la gráfica del inciso E. Este es un hiperboloide de 2 hojas. Veamos cuál nos quedó como un hiperboloide de 2 hojas. Ahí está, el número 2 es un hiperboloide de 2 hojas con eje Y. Con eje es el eje Y. Entonces este es la ecuación número 2. Y finalmente el hiperboloide de una hoja, aquí está, es el número 3, que está situado sobre el eje Y. Okay. Entonces la ecuación número 3. Entonces con eso ya podemos responder a lo que nos preguntaban originalmente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? En el caso particular en el que los factores de x cuadrada, y cuadrada y z cuadrada en el elipsoide sean el mismo, ese elipsoide se va a reducir a una esfera. Entonces una esfera es un caso particular de un elipsoide. Cuando los tres ejes están igualmente achatados. Entonces, ¿cuál va a ser el radio de la esfera? Pues el radio de la esfera va a estar dado por la raíz cuadrada de este factor 9 que tenemos aquí, del que esté dividiendo. Entonces en este caso el radio será igual a 3 unidades. Ahí está. No sé si respondía a tu pregunta. Sí, maestra, muchas gracias. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, vamos a dar algunas indicaciones generales. Primero, les voy a enviar más tarde este PDF y les voy a pedir que ahora ustedes realicen este mismo ejercicio. Nos dan 6 ecuaciones y para cada una de ellas vamos a realizar el mismo análisis para determinar a qué modelo pertenece y cómo sería la gráfica. Es un bosquejo nada más, igual que lo hicimos acá. Después les voy a pedir que usen un recurso, alguna aplicación. Yo voy a mostrar aquí la de GeoGebra, pero ustedes pueden usar la que quieran. Si es que encuentran alguna otra, pues igual está bien. Lo importante es que hagan esa comparación de la gráfica que ustedes realizaron a mano con la que les dé el programa. Déjenme detener aquí un momentito Muy bien, bueno, lo que haré es mostrar cómo graficar una superficie cuadrática en GeoGebra. Esta es la graficadora 3D, la que solamente grafica en el plano, no nos serviría, ¿no? Entonces solamente busquen ahí GeoGebra 3D y les va a arrojar a esta página. Aquí en la línea de comando voy a escribir la ecuación de alguna superficie cuadrática, no sé, la que se me ocurra. Por ejemplo, x cuadrada. ¿Cómo escribo x cuadrada? Voy a escribir x y el símbolo que uso para el cuadrado es ese como especie de gorrito, así. Aunque aquí cuando yo lo escriba no se va a notar en la pantalla, pero se va a colocar el cursor en exponente. Entonces escribo ahí x cuadrado, bajo, ya no está en el exponente, más, se voy a poner por ejemplo y cuadrada entre 9 más
z cuadrada entre 15 igual a 1. Entonces ahí observen que ya me dio la gráfica de este elipsoide, que es muy aplanado porque el factor de x cuadrada dividiendo es 1. Entonces si yo quisiera modificarlo, podría, por ejemplo, dejar aquí el factor de x cuadrada que sea, no sé, 8, por ejemplo. Entonces ahí ya se parece mucho al factor que tiene y cuadrada. El elipsoide sigue estando alargado en el eje z. Entonces si modifican parámetros, voy a modificar ahora el factor de z cuadrada para que sea 1. Entonces ahora el elipsoide es muy aplastado, ¿no? O sea, porque el factor que divide a z cuadrada es 1. Bueno, así pueden ir jugando con las gráficas. Voy a hacer otra más. Por ejemplo, voy a hacer una del tipo z igual a x cuadrada más, voy a poner aquí 2y cuadrada. Déjenme quitar este. Ahí está. Entonces ahí está esta superficie cuadrática, que se trata de un paraboloide elíptico. Ahí está, la pueden mover y tomarle captura a la región que sea, bueno, a la posición que más les agrade, donde se visualice. Vamos a hacer otra más. Vamos a hacer, por ejemplo, una silla de montar. Esta la puedo construir con 4x cuadrada menos 7y cuadrada. Vamos a quitar. Ahí está. Esta está un poquito exagerada. Sí se observa, nada más que ahí es algo complicado. La posición, a lo mejor esta sería como una buena posición donde puedo ver la forma más general, ¿no? La forma que tiene la silla de montar. Ahí no se ve mucho. Vean. O vamos a hacer una más. Ok, vamos a hacer esta z cuadrada sobre 3 menos x cuadrada sobre 8 menos y cuadrada sobre 5 igual a 1. Entonces déjenme quitar este. Ahí está. Este es un hiperboloide de 2 hojas. Ahí lo pueden visualizar. Ahí está. Entonces aquí es nada más que ustedes prueben con el programa. No es realmente intuitivo en promedio, y pueden trabajar. Van a trabajar, por favor, los últimos ejercicios. Más adelante se los voy a colocar ya como una asignación, pero los pueden ir trabajando desde ahorita para pues que llegado el día en el que tengan que entregar su tarea, ya lo tengan hecho. Les voy a dejar una primera tarea de vectores que va a contemplar producto punto y producto cruz. Y más adelante también les voy a decir, vamos a trabajar sobre una plataforma que se llama Gradescope, en donde se van a entregar las tareas. Les voy a dar indicaciones y les voy a dar la clave con la que se van a inscribir al curso. Gradescope. Bueno, pues nada más por mi parte sería todo. Si tienen alguna pregunta final, nada más les recuerdo, no sé si ya se los había comentado, la evaluación del curso la vamos a hacer en dos rubros. 60% que será un examen, un examen probablemente dividido en 2 partes, y las tareas, que son las que se van a evaluar con lista de cotejo. Entonces en cada sección yo les voy a ir indicando cuál es el número mínimo de ejercicios en cada sección que voy a tomar
para validar una sección. Por ejemplo, vamos a suponer que en la sección de gráficas de superficies cuadráticas tienen 6 ejercicios y yo les pongo 4 de 6. Eso significa que el mínimo para acreditar esa sección, o sea, para ponerles sí lo puede hacer en la lista de cotejo, son 4 ejercicios de los 6 en total. Eso no significa que solamente tengan que hacer 4, sino que tienen posibilidades de equivocarse en 2 para que puedan validar la sección. ¿Alguna otra pregunta que tuvieran? No, profesora. ¿No? Bueno, les envío entonces más tarde este documento que generamos en esta clase y que pasen bonito día. Nos comunicamos en la siguiente sesión. Gracias, profesora, igualmente. Gracias, maestra. Cuídense. Hasta luego. Bye, bye.